Hola, hoy vamos a zambullirnos directamente en un documento histórico fascinante. Vamos a desglosar las transformaciones literalmente radicales y devastadoras que ocurrieron durante la conquista española en lo que hoy es Honduras. Es un viaje crudo a una época de cambios brutales, leyendo directamente los registros que moldearon esta parte de la historia. Para estructurar este análisis vamos a dividir el contenido del documento en 4 puntos clave. Primero, el proceso de conquista en sí. Segundo, lo que el texto de la época consideraba ventajas. Tercero, las desventajas que ya os adelanto son absolutamente devastadoras. Y para cerrar, cómo quedó estructurada la nueva sociedad colonial. Empezamos por el principio, el proceso de conquista, la llegada y el control forzado. El documento fuente nos esboza exactamente cómo fue esta fase inicial y cómo se estableció el dominio español sobre el territorio. Y bueno, hay que dejar algo muy claro. Esto no fue llegar y besar el santo. La subyugación de la población indígena y la derrota de sus líderes no ocurrió de la noche a la mañana. Según los registros, tomó nada menos que entre 16 y 20 años lograr aplacar a los grupos que se alzaron contra la invasión. Casi 2 décadas hasta que los líderes principales terminaron rindiéndose. Además, los márgenes de este material original anclan toda esta historia con referencias muy concretas. Aparecen figuras clave como Pedro de Alvarado, que está documentado como el conquistador del Valle de Sula. Y también se hacen referencias a elementos fundacionales, como el escudo colonial de la ciudad de San Pedro Sula, fundada allá por 1536. Es como armar un rompecabezas geográfico de este nuevo dominio. Pasamos al punto número 2, las ventajas percibidas. Vamos a analizar qué es exactamente lo que la propia fuente histórica categoriza como los impactos positivos o las ventajas que trajo consigo este proceso. Resulta súper interesante ver cómo el documento de la época enumera las aportaciones estructurales de los españoles. Nos habla del fin de los sacrificios humanos que practicaban algunos pueblos. También menciona la llegada de las bestias de carga, algo que alivió el trabajo físico de millones de indígenas. A esto le suman la introducción de nuevas técnicas agrícolas de Europa y, por supuesto, la rapidísima difusión del idioma español como herramienta unificadora de comunicación. Pero la cosa no queda ahí. El texto también subraya que este periodo fue la semilla del mestizaje en América. Implanta una nueva moral cristiana que reemplaza el culto anterior y, ojo a esto, integra a las Américas en un circuito económico y agrícola global. Es decir, por primera vez el llamado Viejo Mundo conectaba estructuralmente con el Nuevo, enriqueciendo la economía de ambos lados y generando una dieta, un régimen alimenticio completamente nuevo para todos. Llegamos al tercer punto, y aquí la historia da un giro durísimo. Hablamos de las devastadoras desventajas, el inconmensurable coste humano y las tragedias, entrando de lleno en los horrores infligidos a las poblaciones autóctonas. Para entender la magnitud de esto, hay que hablar del impacto epidemiológico. Fue un factor absolutamente letal. Hablamos de la introducción de enfermedades europeas como la viruela, el sarampión, la rubeola, la varicela y hasta la gripe. Para que nos hagamos una idea, en una población sin ningún tipo de inmunidad previa, el resultado fue una mortalidad catastrófica. Los patógenos se propagaron como la pólvora. Y para poner esto en perspectiva, los datos demográficos que nos deja la fuente son escalofriantes. Estas enfermedades, combinadas de forma mortal con la guerra y una explotación constante, provocaron un colapso del 95% de la población indígena. Un 95%, apenas un 5% logró sobrevivir a este tremendo choque demográfico. Por si fuera poco, la mortalidad no solo venía de las batallas o de los virus. La fuente histórica documenta con toda crudeza cómo una enorme cantidad de indígenas moría por culpa de los trabajos forzados. En las minas, por ejemplo, fallecían deshidratados o por pura inanición. Los conquistadores les negaban hasta lo más básico, como el agua y la comida, obligándoles a actuar como mulas de carga, transportando objetos pesadísimos en caravanas interminables. Lo que nos lleva a uno de los detalles más desgarradores de toda esta crónica. El documento registra un nivel de desesperación tal que los indígenas decidieron dejar de casarse. Activaron medidas extremas como el aborto o incluso el infanticidio y se negaron en rotundo a reproducirse. El motivo: evitar por todos los medios que sus hijos nacieran para heredar una vida de esclavitud y sufrimiento extremo. Es un dato que verdaderamente pone los pelos de punta. Aparte de este terrible coste físico, hubo una destrucción sistemática de la cultura indígena. El texto detalla la quema y pérdida irreparable de códices escritos, la destrucción total de arte y esculturas y el saqueo de propiedades. También destaca el uso de las llamadas reducciones. Básicamente eran reubicaciones forzosas masivas, una forma de explotación letal que diezmaba aún más a la población, obligándoles a trasladarse a climas totalmente distintos, donde terminaban enfermando y muriendo.
Y claro, como la fuerza laboral indígena estaba desapareciendo a una velocidad tan alarmante debido a estas condiciones inhumanas, el texto marca este momento como un punto de inflexión oscurísimo. Es precisamente aquí cuando se inicia de manera formal el tráfico de esclavos traídos desde África hacia los puertos e islas de Honduras. El objetivo era simplemente suplir esa tremenda demanda de mano de obra en el Nuevo Mundo. Punto número 4. La nueva sociedad colonial. Una estructuración impuesta. Vamos a ver cómo los escasos sobrevivientes y los conquistadores terminaron fusionándose en una nueva e irreversible realidad. El proceso histórico que nos cuenta la fuente muestra una progresión clarísima, paso a paso, que cambió el tejido de la región para siempre. Primero, la derrota militar y rendición de los líderes nativos. Segundo, la subyugación, esclavitud sistemática y explotación de la población restante. Y tercero, la incorporación obligatoria de todas estas comunidades ya fracturadas a un nuevo y rígido sistema político, económico y social. Básicamente, este choque de mundos operó como una fuerza dual. El texto lo enmarca mostrando un contraste brutal. Por un lado, estamos viendo la desestructuración total y agresiva de las antiguas sociedades indígenas y, de forma paralela y simultánea, la rápida e implacable imposición del nuevo régimen colonial europeo con todas sus instituciones. Para ir cerrando este análisis hay que detenerse y hacerse una pregunta fundamental. Al contemplar un colapso demográfico tan abrumador, del 95%, y una fusión cultural tan sumamente violenta, ¿cómo nos replantea esto los cimientos sobre los que hemos construido la sociedad moderna? Es decir, entender estas bases tan complejas y a menudo tan oscuras cambia por completo la perspectiva sobre la historia, ¿verdad? Es sin duda una reflexión poderosa para llevarnos hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los registros del pasado.